Muy buenos días a cada uno de ustedes y bienvenidos a la casa del Señor en el nombre del Señor. Amén. Me llamo Pastor Seth Hawkinson y hoy celebramos el tercer domingo de la temporada de la Cuaresma. Y hoy Jesús nos recuerda que la cruz es el tema central de la vida del cristiano. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos pues nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Hermanos y hermanas, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo, y por medio de Él, por medio de su muerte y por medio de sus méritos, Dios ahora nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les hace hijos suyos y les concede su Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Oh Dios, que ves que no hay en nosotros poder alguno, guárdanos exterior e interiormente, para que seamos defendidos de toda adversidad que pueda sobrevenir a nuestros cuerpos, y de todos los malos pensamientos que puedan asaltar y dañar nuestras almas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios para nuestra meditación hoy día se encuentra en la carta o la epístola de San Pablo a los Corintios, su primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 1 y estaremos leyendo los versículos 22 a 25. Y el título de esta sección es Cristo, sabiduría y poder de Dios. El apóstol dice así: los judíos piden señales milagrosos y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Amén. ¿Han tenido alguna vez la inquietante sensación de ser el único cristiano en la sala? Yo recuerdo una vez estar sentado en una sala de 10 personas y el tema de discusión tenía que ver con la moralidad. Fue en la escuela de idiomas donde yo estudiaba español hace años en Puerto Rico. Y por alguna razón el profesor decidió que este sería un buen tema de conversación. Así que empezamos a discutir en español lo que pensábamos sobre varios temas morales que existen en el mundo. Y si alguien tiene el poder de determinar si algo es moral o no. Pues pronto se hizo evidente que mis creencias cristianas eran bastante diferentes a los demás. O sea, decir que era una situación incómoda es quedarse corto. Especialmente cuando el profesor durante la conversación se dirigió a mí y me preguntó, entonces, ¿usted piensa que yo soy una mala persona? Por eso les pregunto si alguna vez su fe en Cristo les ha causado algún momento vergonzoso. Porque así fue para los cristianos del primer siglo que vivían en Corinto. Imaginen, si ustedes pueden, vivir en una cultura en la que la mayoría de las personas en las que te relacionas piensan que el mensaje cristiano es lo más tonto que han oído nunca. No es que les desagrade personalmente, pero cuando se enteran de tus creencias cristianas, entonces se rascan la cabeza y se preguntan sinceramente, ¿cómo es posible que alguien crea en eso? No tiene sentido. Algunos de ellos incluso se enfadan porque hay gente como usted en el mundo que lo cree. Les molesta que un gran número de personas en el país se sientan atraídos al mensaje. Así pues, hay una serie de emociones presentes en este texto con las que podemos identificarnos: vergüenza, enfado, tal vez resentimiento, ofensa. O sea, ustedes ya ven que el puente que nos une como cristianos con nuestros homólogos del siglo I es mucho más corto de lo que solemos pensar. Tomemos, por ejemplo, el entorno cultural que nos describe en la Corinto del siglo I. Corinto, como ustedes quizás ya sepan, era equivalente a cualquier gran área metropolitana de hoy en día. Había codicia, había comercio, había un crisol de culturas y sistemas de creencias, y había mucha promiscuidad sexual, mucha de ella. De hecho, el propio nombre Corintio se convirtió en jerga dentro del mundo greco-romano para una persona sexualmente inmoral. Tal era la reputación de la ciudad en su época. ¿Cree usted que el ayuntamiento de Corintio tenía que luchar con las muchas cuestiones civiles y morales con las que nuestros ayuntamientos luchan hoy en día? ¿O cree que los propios ciudadanos sufrían del vacío emocional y la falta de propósito que una visión atea del mundo crea inevitablemente? Para el judío religioso de aquella entonces, la respuesta se encontraba en el Mesías prometido. Y eso es bueno, dices tú. Y yo digo, bueno, tal vez sí y tal vez no.
Era bueno porque la respuesta se encuentra en el Mesías prometido. Era malo porque los judíos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías prometido. Como explica San Pablo, Cristo era una piedra de tropiezo, un tropiezo para ellos. En otras palabras, no podían hacerse a la idea de que el Mesías, que Dios había enviado para redimir el mundo, acabara muriendo en una cruz. Los judíos veían debilidad en la cruz. Los judíos siguen viendo debilidad en la cruz. No había símbolo más vergonzoso en todo el imperio romano que la cruz. Entonces pónganse en el lugar de un judío del Antiguo Testamento. ¿No fue su mayor historia de salvación la de ser rescatados de Egipto? ¿Y cómo los salvó Dios entonces? Bueno, a través del poder, a través de los milagros. Y así fue a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios era poderoso. Moisés era poderoso. El profeta Elías era poderoso. El rey David era un hombre poderoso. Pero Jesús murió. Dios no puede morir, decía el judío piadoso. Además, la cruz, eso es malo. Eso es para la gente mala, decía. El Mesías no puede ser una persona mala. El Mesías gozará del favor de Dios. ¿Qué estaba mal en su pensamiento? Porque el judío promedio tenía un entendimiento tan erróneo de quién iba a ser el Mesías. ¿Por qué? Bueno, quiero que ustedes pongan atención especial a esta respuesta, porque la respuesta es porque los judíos de ese entonces tenían un malentendido previo de lo que realmente era y sigue siendo la salvación. Me explico. Los judíos veían la tierra prometida solo en términos terrenales. Era la libertad de sus opresores. Era la libertad para vivir como ellos quisieran vivir. Y lo que uno necesita para lidiar contra la opresión en el mundo es el poder, no la debilidad. Se nota que la salvación en sus mentes no tenía nada que ver con el pecado de uno. Pero la realidad era que Dios nunca había pretendido que la tierra prometida fuera el país físico de Israel. No, Israel era simplemente una imagen. Bueno, era una tierra verdadera, pero era como un dibujo, una imagen de la verdadera tierra prometida que solo se puede encontrar en el cielo. Pero como ustedes pueden ver, si uno está bajo la noción de que la buena vida se encuentra en el aquí y ahora, entonces cualquier salvación que esté buscando también tendrá que estar ligada al aquí y ahora. Los griegos, lo que San Pablo llama a los gentiles en este texto, ellos tenían el mismo malentendido, aunque por razones diferentes, porque tampoco entendían la salvación en términos de salvación del pecado. Ese no era el problema, decían los griegos. No, el problema es que no entendemos lo suficiente el funcionamiento del mundo. Ese es el problema, decían. Si pudiéramos entender más sobre el cuerpo humano, más sobre la mente humana, más sobre las leyes de la naturaleza, o sea, la ciencia, entonces podríamos corregir todos los errores de la sociedad y tener la buena vida ahora y no después, no en el cielo, aquí ahora, en la tierra. Bueno, pregúntate si esta vida aquí en el mundo va a mejorar y ser finalmente buena. ¿Y cuál es precisamente la definición de la palabra buena? ¿Y qué significa
que la vida sea buena. Para los judíos era ser una nación fuerte e independiente que podía conquistar en lugar de ser conquistado. Para los griegos, la definición de esa palabra buena era el desbloqueo de la sabiduría y el entendimiento humanos que podían resolver los males de la época. Pero entonces llegó el mensaje cristiano que decía, bueno, en realidad nada de eso funcionará y la razón por la cual no va a funcionar es porque tu definición de la palabra bueno es fundamentalmente errónea. Este mundo actual nunca va a ser bueno. O sea, esa es la enseñanza de la Biblia, entiendan. Este mundo es y siempre será fundamentalmente defectuoso, no importa cuánta comprensión o poder pueda tener una nación. Ahora bien, Cristo vino a este mundo y durante 3 años Él anduvo diciendo públicamente, el problema no es esto o aquello. El problema es el pecado. Oigan. En realidad, lo hizo aún más directa que eso. Él fue ahí proclamando, el problema no es esto o aquello, no, el problema es el pecado y eso significa que el problema de este mundo eres tú, él decía, porque tú tienes el pecado y eres tú el que peca, yo también. O sea, pueden entender entonces por qué el mensaje cristiano no era popular en la Corinto del primer siglo. Y pueden entender por qué tampoco es popular hoy en día. El mensaje cristiano dice que el problema de este mundo es el pecado. Y luego dice que todos tenemos el pecado. Que todos hacemos el pecado. Y por lo tanto el problema con este mundo somos tú y yo. Ahora bien, esa es la batalla que hay que librar y esa es la batalla que se libró en la cruz de Calvario. Y ahora llegamos al tema de la cruz. Y así el mensaje cristiano básicamente decía, tanto a los judíos como a los griegos de la época de Pablo, ustedes están luchando las batallas equivocadas, ¿no? Y el mensaje de la cruz sigue diciendo, hoy en día, ustedes están peleando las batallas equivocadas. Digo, yo veo que están luchando, dice Dios, pero no es ahí donde está el enemigo. Está aquí, ¿no? Está en la cruz, es el pecado, es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Eso es lo que está mal en la vida aquí en la tierra. Y lo que tenemos que entender es que mientras haya pecado, la vida siempre estará mal aquí en la tierra. Así que tenemos que lidiar con el pecado. Y eso es lo que el mensaje de la cruz enseña. El mensaje de la cruz toma un cordero perfecto. Piensen en los sacrificios del Antiguo Testamento y coloca este cordero en el altar que se llama la cruz. Y como un sustituto, el cordero quita el pecado del mundo. Y eso no es una tontería, más bien es una buena noticia. Pero solo es una buena noticia para el que la cree, ¿verdad? Esa es la clave. Si tu forma de pensar es que la buena vida se puede obtener ahora, entonces el mensaje de la cruz siempre te será aburrido. Entonces el mensaje del poder, del éxito y del prestigio siempre serán más atractivos, siempre serán más emocionantes. Y si tu pensamiento, aunque sea de forma subconsciente, tiende a minimizar la realidad y la gravedad del pecado, entonces el mensaje de que el ser humano es la respuesta a todos los problemas de la vida
ese mensaje va a sonar bastante bien. Y empezarás a preguntarte, ¿será que solo necesito saber más? ¿Es esa la clave de la vida? ¿Es cierto que la educación es la respuesta a todos los problemas de este mundo? Bueno, ese es un buen tema de discusión, pero no es el tema principal. O sea, no es irrelevante, pero ciertamente no es lo último. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, es que este mundo está irremediablemente roto por el pecado. Y por eso Cristo vino la primera vez a pagar por nuestro pecado. Y por eso Él viene una segunda vez a acabar con este mundo de pecado. Es cierto, Él viene a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero si tu visión, entiendan, si tu visión del mundo no lo permite, ¿qué otra opción tienes que pensar que este mundo es lo mejor que hay? ¿Y si hay algo mejor? ¿Y si realmente hay algo más allá de lo que podemos ver con nuestros propios ojos y entender con nuestras mentes mortales? ¿Y si realmente hay un cielo y ese cielo está más allá de lo que somos capaces de comprender plenamente porque es un lugar libre del pecado? Bueno, entonces renunciar a esta vida por la siguiente no sería tan insensato, ¿verdad que no? Entonces morir en esta vida no estaría tan mal, no sería tan malo, debido a la resurrección de la vida eterna. Ahora bien, aquí está la cosa. Ustedes saben eso y ustedes creen eso. Y entonces no es tonto para ustedes. Ustedes creen que el mensaje de la cruz es el mensaje del Mesías muriendo en tu lugar, porque la única manera de ocuparse del problema del pecado es a través del derramamiento de sangre. ¿Cómo es que ustedes saben y creen eso? Bueno, les llegó a través de la predicación de Cristo crucificado. ¿No es eso lo que Pablo está diciendo en esos versículos? Está diciendo que, mira, este mensaje de la cruz no es una tontería que ustedes creen. Ustedes no tienen que tener pena por creerlo. No es una tontería porque es la verdad. Bueno, dice alguien, ¿cómo es que yo puedo ver que es verdad y otras personas no? Bueno, dice el apóstol Pablo, eso es porque no viene a través de la sabiduría humana. Y no le viene a uno a través de la lógica humana. En otras palabras, no viene a través de palabras humanas, viene a través de las palabras de Dios. Y por eso solo puede venir a través